No debía abrir esa tumba. Lo supe en el momento en que la pala golpeó algo que no era madera. Algo blando. Algo tibio. Algo que no tenía ninguna razón de estar tibio después de 140 años bajo tierra. Pero ya era tarde. Yo ya había visto lo que había adentro. Y lo que había adentro me había visto a mí. Si estás leyendo esto, probablemente piensas que es un cuento. Que me lo inventé. Que exagero. Ojalá fuera así. Ojalá pudiera cerrar los ojos y no ver lo que vi aquella noche. Pero no puedo. Y ahora tú tampoco vas a poder. Si te gustan los relatos reales y macabros, quédate. No soy escritor ni nada por el estilo. Soy un hombre común que trabaja en un lugar que no tiene nada de común. Me llamo Rosendo Galván, tengo 53 años, y llevo 27 siendo sepulturero en el Panteón de San Ambrosio, en un pueblo tan pequeño que ni aparece en los mapas nuevos. Si este canal está empezando, es porque ya no puedo seguir guardándome esto. La gente tiene que saber. Lo que voy a contar me lo llevo cargando como una losa encima del pecho, y ya es hora de que alguien más cargue con parte de ese peso. Así que suscríbete, porque esto apenas empieza, y lo que viene después es todavía peor. El Panteón de San Ambrosio tiene más de 300 años. Está al final de un camino de terracería que se vuelve lodo negro cada temporada de lluvias, rodeado de encinos retorcidos que parecen estar huyendo del lugar pero que nunca terminan de irse. La barda perimetral se ha caído en varios tramos, y ya nadie la repara. Las tumbas más antiguas están cubiertas de musgo tan espeso que hay que arrancarlo con las manos para leer lo que dicen las lápidas. Muchas ya no dicen nada. Los nombres se borraron. Las fechas desaparecieron. Como si la tierra misma quisiera tragarse el recuerdo de quienes están enterrados ahí. Llegué a trabajar al panteón cuando tenía 26 años. No fue por gusto. En el pueblo no había mucho de donde escoger, y el viejo Epifanio, que era el sepulturero anterior, se había muerto de un infarto una madrugada de noviembre. Lo encontraron recargado contra la puerta de la bodega de herramientas, con los ojos abiertos y la boca torcida en una mueca que el doctor del pueblo dijo que era normal para un paro cardíaco. Pero los que lo vieron primero, los de la comitiva que iba a un entierro tempranero, dijeron que la expresión de Epifanio no era de dolor, era de terror. Un terror tan profundo que se le había quedado grabado en la cara como si se la hubieran tallado con cincel. Nadie quería el puesto. El panteón tenía mala fama desde siempre. Los viejos del pueblo contaban historias que yo, a mis 26 años, descartaba como supersticiones de gente sin educación. Que si se oían lamentos por las noches. Que si las veladoras de las tumbas se encendían solas. Que si había una sección del panteón a la que ni los perros entraban. Tonterías, pensé. Necesitaba el trabajo. Me pagaban poco, pero incluía la casita de adobe que está pegada a la entrada del panteón. Así que acepté. Los primeros meses no pasó nada fuera de lo normal. El trabajo es lo que uno se imagina: cavar fosas, mantener los pasillos limpios, pintar las bardas cuando se puede, recibir a las familias que vienen a dejar flores. Es un trabajo solitario, sí, y silencioso. Pero yo siempre fui un hombre de pocas palabras, así que no me molestaba. Lo que sí me molestaba, aunque al principio no quise admitirlo, era la sensación. Es difícil de explicar. ¿Alguna vez has entrado a un cuarto vacío y has sentido que no estás solo? Así, pero todo el tiempo. No importaba si era mediodía y el sol pegaba con todo, o si era la madrugada y la única luz venía de la luna. Siempre sentía que alguien me estaba observando. No desde un punto fijo, sino desde todos lados al mismo tiempo. Como si las propias tumbas tuvieran ojos. Al principio lo atribuí a los nervios. Un hombre que vive solo en un cementerio tiene derecho a ponerse un poco paranoico, ¿no? Pero conforme pasaron las semanas, la sensación fue cambiando. Se fue haciendo más específica. Ya no era un alguien me observa general. Era un algo me sigue. Cuando caminaba por los pasillos entre las tumbas, escuchaba pasos detrás de mí. Pasos lentos, acompasados, que se detenían exactamente cuando yo me detenía. Me volteaba y no había nadie. Solo las cruces de cantera y los ángeles de piedra con las caras erosionadas por el tiempo. Los sonidos empezaron después del tercer mes. La primera vez fue un jueves por la noche. Me acuerdo porque los jueves era cuando yo hacía el rondín nocturno. Me había sentado en la banca de fierro que está junto a la fuente seca del centro del panteón, a fumarme un cigarro antes de irme a dormir. Todo estaba en silencio. Ni grillos. Ni viento. Nada. Y entonces lo oí. Un susurro. Muy bajo, casi imperceptible, como si alguien estuviera hablando con la boca pegada a la tierra.
No pude distinguir palabras. Solo el ritmo de una voz que subía y bajaba, como si estuviera rezando. O suplicando. Me levanté y caminé hacia donde creí que venía el sonido. Llegué a la sección más vieja del panteón, la que los viejos del pueblo llamaban el Rincón de los Primeros. Ahí están las tumbas más antiguas, las que datan de cuando el panteón se fundó en 1713. Las lápidas son de piedra volcánica, negra, con inscripciones en un español arcaico que apenas se entiende. Algunas tienen símbolos que no son cruces ni santos. Son otra cosa. Espirales. Ojos abiertos. Manos con demasiados dedos. Siempre pensé que eran decoraciones de la época, pero ahora ya no estoy tan seguro. El susurro venía de ahí. De debajo de una tumba sin nombre, sin fecha, sin nada. Solo una losa de piedra negra con una espiral tallada en el centro. Me agaché. Pegué la oreja a la piedra fría. Y lo escuché claramente. No era un susurro. Era una respiración. Lenta. Profunda. Constante. Como si alguien estuviera dormido justo debajo de la losa. Me levanté tan rápido que me tropecé con mis propios pies y caí de espaldas sobre otra tumba. Me quedé ahí tirado, con el corazón desbocado, mirando las estrellas, diciéndome que era mi imaginación, que el silencio del panteón me estaba jugando una mala pasada. Esa noche no dormí. Me senté en mi cama, con la luz prendida y la puerta cerrada con llave, escuchando. Pero el panteón se quedó callado. Los meses siguientes, la respiración se volvió parte del paisaje. Siempre estaba ahí, en la tumba sin nombre, si uno se agachaba a escuchar. A veces más fuerte, a veces más suave. A veces, juro que sentía que la losa de piedra se movía ligeramente, como si se expandiera y se contrajera. Como un pecho que respira. Dejé de acercarme a esa sección. Hacía mis rondines por los pasillos principales y punto. No quería saber más. Pero el panteón quería que yo supiera. Fue en mi segundo año cuando empecé a ver las sombras. No eran sombras normales. Las sombras normales necesitan algo que las proyecte. Estas no. Se movían entre las tumbas como si fueran personas, pero no tenían cuerpo. Eran siluetas oscuras, más oscuras que la noche misma, que se deslizaban de una tumba a otra con una fluidez que no era natural. A veces eran altas y delgadas. A veces eran pequeñas, del tamaño de un niño. Una vez vi una que caminaba en 4 patas, pegada al piso, moviéndose en dirección contraria a como debería moverse cualquier cosa con columna vertebral. Nunca se acercaban a mí. Solo me observaban. Yo las veía por el rabillo del ojo, y cuando volteaba, desaparecían. Pero dejaban algo. Una marca. No en el suelo ni en las tumbas. En el aire. Un olor. Dulce y podrido al mismo tiempo, como flores marchitas mezcladas con carne vieja. Ese olor se quedaba flotando durante minutos después de que la sombra se iba, y cuando lo respirabas, sentías un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la temperatura. Empecé a beber. No mucho al principio. Un trago de mezcal antes de dormir para calmar los nervios. Después 2. Después medio litro. Después dejé de contar. El alcohol ayudaba a no pensar. A no escuchar. A no ver. Pero las cosas siguieron pasando, borracho o sobrio. Una noche de agosto, desperté a las 3 de la mañana con la certeza absoluta de que alguien estaba parado frente a la ventana de mi cuarto. No alguien podría estar ahí. Alguien estaba ahí. Lo sentí con la misma claridad con la que sientes el sol en la cara. Abrí los ojos despacio. La cortina estaba corrida, pero la luna estaba llena y su luz entraba lo suficiente para ver la silueta. Estaba ahí, inmóvil, del otro lado del vidrio. No tenía rasgos. No tenía cara. Era una forma humana hecha de negrura absoluta, y estaba mirándome. Sé que me estaba mirando porque sentí sus ojos. No con la vista, sino con algo más adentro. Un escalofrío que me recorrió la columna vertebral como un dedo helado. No me moví. No respiré. Me quedé petrificado debajo de las cobijas, como un niño asustado, durante lo que pudo haber sido un minuto o una hora. Cuando por fin la silueta se fue, se desvaneció, simplemente dejó de estar. Descubrí que me había orinado encima. Tenía 31 años y me había orinado del miedo como un crío. Me dieron ganas de llorar. No de miedo, sino de vergüenza. Y de rabia. Rabia contra ese lugar maldito que me estaba convirtiendo en algo que yo no era. Debí haberme ido entonces. Debí haber agarrado mis cosas y largarme esa misma noche. Pero no lo hice. ¿Por qué? No lo sé con certeza. A veces pienso que fue porque no tenía a dónde ir.
Otras veces pienso que fue porque el panteón no me dejaba irme, que ya me tenía, que yo ya era suyo. Los años pasaron. Me acostumbré. Así de simple y así de terrible. Un ser humano puede acostumbrarse a cualquier cosa, incluso al horror. Los susurros, las sombras, la sensación de ser observado, todo se convirtió en parte de mi rutina. Tan normal como el canto de los gallos al amanecer o el olor a tierra mojada después de la lluvia. Seguí haciendo mi trabajo. Seguí cavando fosas. Seguí recibiendo muertos. Y el panteón siguió respirando debajo de mí. Pero hubo algo a lo que nunca me acostumbré. Las tumbas que amanecían abiertas. Empezó a pasar en mi 5º año. Llegaba por la mañana a hacer mi rondín y encontraba una tumba abierta. No rota, no vandalizada. Abierta. La losa corrida limpiamente hacia un lado, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Y el ataúd expuesto, con la tapa de madera podrida entreabierta. Lo primero que pensé fue que eran profanadores, saqueadores de tumbas buscando joyas o dientes de oro. Pero no había huellas. Ni de pisadas ni de herramientas. La losa, que pesaba cientos de kilos, estaba simplemente movida, sin un solo rasguño de palanca. Lo reporté al presidente municipal. Mandó a un par de policías que recorrieron el panteón, se encogieron de hombros y se fueron. Puse candados en la puerta principal. Las tumbas siguieron amaneciendo abiertas. Dormí junto a la puerta con una escopeta vieja que había sido de mi padre. Nunca escuché nada. Nunca vi nada. Pero por la mañana, ahí estaba, otra tumba abierta. Otro ataúd expuesto. Y adentro, los restos del difunto, intactos, exactamente como debían estar. Excepto por un detalle. Estaban volteados. Los esqueletos, los restos, lo que quedara del cuerpo, estaba boca abajo. Como si los hubieran girado dentro del ataúd. O como si ellos mismos se hubieran dado la vuelta para mirar hacia abajo. Hacia lo profundo. Hacia lo que sea que hay debajo de la tierra de un panteón de 300 años. Pasaron más años. Yo seguía ahí. El panteón seguía respirando. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Fue en octubre. Octubre del 2014. Lo recuerdo con exactitud porque esa fue la última noche que dormí sin pastillas. El párroco del pueblo, el padre Eugenio, me había buscado la semana anterior con un encargo extraño. Me dijo que necesitaba que exhumara una tumba específica. No me dio muchos detalles. Solo me dijo el nombre grabado en la lápida, Fray Cornelio de la Fuente, y la ubicación, el Rincón de los Primeros. La tumba estaba junto a la de la respiración. Junto a la losa con la espiral. Le pregunté por qué. Me dijo que había recibido instrucciones del obispado. Que era un trámite. Que no me preocupara. Pero vi algo en sus ojos que no me gustó. El padre Eugenio era un hombre tranquilo, de esos que siempre tienen una sonrisa amable y una palabra de consuelo. Esa tarde no tenía ni lo uno ni lo otro. Tenía miedo. Un miedo viejo y profundo que intentaba disimular con la autoridad de su sotana, pero que se le escapaba por la voz quebrada y las manos temblorosas. Le dije que sí. ¿Qué más podía decir? Era mi trabajo. Decidí hacerlo de noche. No por gusto, sino porque el padre Eugenio insistió en que nadie del pueblo debía enterarse. Me dijo que fuera discreto. Que no le dijera a nadie. Que cuando terminara, lo llamara y él vendría solo, con lo que necesitara. No me explicó qué era lo que necesitaba. Yo no pregunté. Ya había aprendido que en el Panteón de San Ambrosio, las preguntas son más peligrosas que las respuestas. Esa noche, a las 11, tomé mi pala, mi linterna de mano y un garrafón de agua, y caminé hacia el Rincón de los Primeros. La luna estaba oculta detrás de nubes gruesas y el panteón estaba más oscuro de lo normal. La linterna apenas alcanzaba a iluminar 3 metros adelante de mí. Las sombras estaban ahí, las veía moverse entre las tumbas, pero esa noche parecían diferentes. Más inquietas. Más cerca. Como si supieran lo que yo iba a hacer. Encontré la tumba de Fray Cornelio sin dificultad. Era una losa de piedra volcánica, similar a las demás, con el nombre apenas legible y una fecha, 1743. Debajo del nombre había otro de esos símbolos extraños. No era una espiral esta vez. Era un ojo abierto, tallado con una precisión que no correspondía a la tosquedad del resto de la lápida. Un ojo que, bajo la luz de mi linterna, parecía estar mirándome directamente. Empecé a cavar. La tierra estaba suelta. Demasiado suelta. Como si alguien la hubiera movido recientemente, cosa imposible dado que la tumba llevaba más de 270 años sellada.
La pala entraba sin esfuerzo, como si la tierra misma se apartara para dejarme pasar. En menos de una hora ya estaba a 1,5 metros de profundidad. Ahí debería haber encontrado el ataúd o lo que quedara de él. Pero no había nada. Solo más tierra. Seguí cavando. 2 metros. 2,5. 3. A esa profundidad, las paredes de la fosa empezaron a cambiar. Ya no era tierra normal. Era negra. Completamente negra. Y estaba caliente. No tibia. Caliente. Como si algo debajo estuviera generando calor. El olor a podrido que yo asociaba con la sombra se volvió insoportable. Me tapé la nariz con la camisa y seguí cavando, sin saber por qué, sin poder detenerme, como si mis brazos se movieran solos. A los 3,5 metros, la pala golpeó algo. No era madera. No era piedra. Era algo blando y firme al mismo tiempo, como carne. Dejé la pala y me arrodillé. Con las manos, aparté la tierra negra y caliente. Mis dedos tocaron una superficie lisa, húmeda, que se movía ligeramente al tacto. Agarré la linterna y la apunté hacia abajo. Era piel. Piel humana. Pálida, translúcida, estirada sobre algo enorme que se expandía y se contraía con un ritmo lento y constante. La tumba estaba respirando. No de la manera simbólica en la que yo lo había percibido antes. Estaba respirando de verdad. Lo que yo había estado escuchando durante años desde la tumba de al lado no era una ilusión. Era esto. Esta cosa. Esta masa de piel viva enterrada debajo del rincón de los primeros. Me quedé paralizado. Mis manos seguían sobre la superficie, y sentí debajo de mis palmas algo que me heló la sangre más que cualquier sombra, más que cualquier susurro, más que cualquier noche de horror en 26 años de cementerio. Un latido. Un corazón latiendo debajo de la piel. Lento. Poderoso. Cada latido hacía vibrar la tierra a mi alrededor. Y con cada latido, los susurros se intensificaron. Ya no venían de una sola dirección. Venían de todas las tumbas al mismo tiempo. Cientos de voces hablando en un idioma que yo no conocía, un idioma gutural y antiguo que sonaba como piedras raspándose unas contra otras. Quise salir de la fosa. Quise correr. Pero mi cuerpo no me respondía. Estaba atrapado ahí, de rodillas, con las manos sobre esa piel palpitante, mientras las voces subían de volumen y las sombras se cerraban sobre mí desde arriba, formando un círculo alrededor del borde de la fosa, mirándome con sus caras sin cara. Y entonces la piel se abrió. No se rasgó. Se abrió. Como un ojo. Exactamente como el símbolo tallado en la lápida de Fray Cornelio. Se abrió y debajo había un ojo. Un ojo real. Enorme. Del tamaño de mi torso. Un iris amarillo con vetas rojas que se contrajo cuando la luz de mi linterna lo tocó, y una pupila negra, más negra que las sombras, más negra que la tierra, más negra que cualquier cosa que yo haya visto en mi vida. Y me miró. No solo me miró. Me vio. Me vio por completo. Me vio por dentro. Sentí como su mirada me atravesaba la piel, los músculos, los huesos, y llegaba a un lugar de mí que yo ni siquiera sabía que existía. Un lugar donde guardo todo lo que soy, mis recuerdos, mis miedos, mis pecados, mi nombre. Y lo sentí leer cada uno de ellos como quien pasa las páginas de un libro. Grité. Grité con todo lo que tenía. Y el ojo parpadeó. La piel se cerró sobre él. Los susurros se detuvieron de golpe. Las sombras desaparecieron. Y yo me quedé solo, en el fondo de una fosa de 3,5 metros, temblando, llorando, con las manos cubiertas de una sustancia viscosa y transparente que olía a formaldehído y a flores muertas. No sé cómo salí de ahí. No lo recuerdo. Mi siguiente recuerdo es estar sentado en el piso de mi casita, con la puerta abierta de par en par, mirando hacia el panteón con la escopeta en las manos. Amaneció y no pasó nada más. La fosa seguía ahí, abierta, pero cuando me asomé desde lejos, no vi nada más que tierra común en el fondo. La piel, el ojo, todo había desaparecido. Como si la tierra se lo hubiera tragado de nuevo. Llamé al padre Eugenio esa mañana. Le conté lo que había visto. Esperaba que me dijera que estaba loco, que el mezcal me estaba pudriendo el cerebro, que necesitaba ayuda profesional. No me dijo nada de eso. Se quedó callado un largo rato, y después dijo 4 palabras que se me quedaron grabadas para siempre. Ya sabíamos que estaba. Le pedí que me explicara. Me dijo que no podía. Me dijo que tapara la fosa, que pusiera la losa en su lugar, y que no volviera a acercarme al rincón de los primeros. Me dijo que el obispado se encargaría. Que vendrían personas. Que yo no debía preocuparme. Nunca vino nadie.
Tapé la fosa esa misma tarde. Puse la losa sobre la tierra y la sellé con cemento. Mientras lo hacía, sentía la respiración debajo de mis pies. Más fuerte que nunca. Como si lo que estaba ahí abajo supiera que yo lo estaba encerrando y le pareciera gracioso. El padre Eugenio murió 2 semanas después. Le dio un aneurisma mientras decía misa. Cayó detrás del altar con los brazos abiertos y una expresión que los feligreses describieron como de éxtasis. Pero yo fui a verlo al velorio, y lo que vi en su cara no era éxtasis. Era lo mismo que tenía Epifanio. Lo mismo que probablemente tengo yo cuando me miro al espejo después de una mala noche. Terror. Después de eso, las cosas cambiaron en el panteón. No empeoraron exactamente. Cambiaron. Las sombras dejaron de esconderse. Ya no desaparecían cuando yo las miraba directamente. Se quedaban. Me sostenían la mirada con sus caras vacías, inmóviles, a veces durante horas. A veces estaban tan cerca que podía extender la mano y tocarlas. No lo hice nunca. No quise saber cómo se siente tocar algo que no debería existir. Los susurros se convirtieron en conversaciones. A veces, cuando estoy trabajando, escucho diálogos completos en ese idioma que no conozco. Voces que discuten, voces que suplican, voces que ríen. Y una voz, más profunda y grave que las demás, que a veces dice mi nombre. Mi nombre completo. Rosendo Galván Muñoz. Lo dice despacio, saboreando cada sílaba, como si fuera algo dulce. Las tumbas siguen abriéndose. Pero ya no solo en el rincón de los primeros. Ahora es en todo el panteón. Y los cuerpos ya no solo están volteados. Algunos están en posiciones imposibles. Sentados dentro del ataúd. De pie. Con los brazos extendidos hacia arriba, como si hubieran intentado empujar la tapa desde adentro. Una vez encontré uno que tenía las manos juntas en posición de oración, a pesar de que llevaba muerto 80 años y no debería haber quedado más que huesos. Y lo peor es que a veces, cuando paso junto a ciertas tumbas, las más nuevas, las de gente que yo mismo enterré, escucho que tocan desde adentro. Golpes suaves, rítmicos, pacientes. Como alguien llamando a una puerta. Esperando que le abran. No les abro. Nunca les abro. Pero la tentación está ahí. Crece cada día. A veces me descubro caminando hacia las tumbas en medio de la noche, sin recordar haberme levantado de la cama. Me despierto de pie frente a una losa, con las manos sobre la piedra, a punto de empujar. Y la voz profunda dice mi nombre, y yo vuelvo en mí, y regreso a mi casa temblando. Han pasado 13 años desde que abrí la tumba de Fray Cornelio. 13 años desde que vi el ojo. Y sigo aquí, en el panteón, con las sombras y los susurros y la respiración bajo la tierra. ¿Por qué no me voy? Ya te lo dije. El panteón no me deja. Soy suyo. Lo supe la única vez que intenté irme, hace 9 años. Empaqué mis cosas, subí a la camioneta y manejé hacia la carretera. A los 20 kilómetros, la camioneta se apagó. La batería estaba bien. El motor estaba bien. Pero no arrancaba. Me quedé ahí sentado 1 hora, intentándolo, y entonces miré por el retrovisor. El camino detrás de mí estaba lleno de sombras. Decenas de ellas, paradas en la terracería, mirándome. Esperándome. Di la vuelta. Caminé de regreso. Tardé 4 horas. Cuando llegué al panteón, la camioneta ya estaba estacionada frente a mi casa, con el motor frío, como si nunca se hubiera movido. Tengo una teoría. No sé si es verdad, pero es lo único que le da sentido a todo esto. Creo que el Panteón de San Ambrosio no es un cementerio. No en el sentido que todos creen. Creo que es una tapa. Un sello. Algo puesto encima de algo que ya estaba aquí antes de que llegaran los españoles, antes de que llegaran los mexicas, antes de que llegara nadie. Los primeros colonos no fundaron un panteón. Encontraron algo en la tierra y lo cubrieron con tumbas y cruces y rezos, esperando que eso fuera suficiente para mantenerlo dormido. No lo fue. Lo que está debajo del panteón está despertando. Lleva 300 años despertando, lentamente, tumba por tumba, muerto por muerto. Cada cuerpo que enterramos ahí lo alimenta. Cada funeral es una ofrenda. Y el sepulturero, yo, Epifanio antes de mí, y quién sabe cuántos antes de él, no es un trabajador. Es un guardián. No para proteger al mundo de lo que hay abajo, sino para proteger lo que hay abajo del mundo. Para asegurarnos de que nadie lo moleste mientras termina de despertar. Y yo, idiota de mí, lo molesté. Abrí la tumba que no debía abrir. Vi lo que no debía ver. Y ahora soy parte de esto. De lo que sea esto. Anoche pasó algo nuevo.
Estaba acostado en mi cama, despierto como siempre, escuchando la respiración bajo la tierra, cuando sentí que el piso de mi casa se movía. No como un temblor, como un latido. El piso entero subió y bajó, una sola vez, como si la casa estuviera construida sobre el pecho de algo enorme que acababa de tomar una bocanada de aire. Y después vino el silencio. Un silencio total, absoluto, más profundo que cualquier silencio que haya experimentado. Los susurros se callaron. Las sombras se quedaron quietas. Hasta los grillos se callaron. Y en ese silencio, escuché la voz. No la voz profunda de siempre. Una voz nueva, clara, nítida, casi humana. Y dijo una sola frase. Ya casi. No sé qué significa. No sé qué es lo que ya casi sucede. Pero lo siento. Lo siento en los huesos, en la sangre, en ese lugar profundo donde el ojo me miró y leyó todo lo que soy. Algo va a pasar. Algo está a punto de terminar, o de empezar, y yo voy a estar aquí cuando suceda. No porque quiera. Porque no tengo opción. Si estás leyendo esto, no vengas a buscarme. No busques el panteón de San Ambrosio. No busques el pueblo. Si lo encuentras, da la vuelta. No entres. Porque lo que está debajo de esas tumbas ya sabe que estás leyendo esto. Lo sé porque me lo dijo. Me lo dijo anoche, justo después del ya casi. Dijo otra cosa. Dijo, diles que vengan. Yo te estoy diciendo que no vengas. Pero tú haz lo que quieras. Al final, el panteón siempre se queda con lo que quiere. Siempre.